Hoy tenemos una breve actualización de los bienes raíces en China, también noticias de bienes raíces comerciales y el ranking más reciente para Florida. Hola, te habla María Urbano, tu agente inmobiliario en la Bahía de Tampa, y esta es la actualización inmobiliaria de hoy, 29 de enero del 2023. En China se instan las instituciones financieras a apoyar a los promotores inmobiliarios. Sí, el gobierno está impulsando a las instituciones financieras de China a brindar un fuerte apoyo al asediado sector inmobiliario del país y de no retirar ciegamente el financiamiento para proyectos que enfrentan dificultades. Los problemas inmobiliarios de China están estrechamente relacionados con las finanzas de los gobiernos locales, ya que normalmente dependen de la venta de tierras a los promotores para obtener una parte importante de sus ingresos. Ya veremos si con tantos incentivos por parte del gobierno logran sacar a flote el mercado chino de real estate. En otro tema, hablando del futuro de los bienes raíces comerciales. Como todos sabemos, para aquellas propiedades comerciales cuya fecha de vencimiento de la hipoteca ya expiró o expirará pronto, los dueños deberían estar buscando nuevas opciones. Y aunque cada sector comercial es diferente y todos pasarán por diferentes etapas, definitivamente el más afectado es el sector de las oficinas. Y aunque a Nueva York no le está yendo tan mal como a San Francisco, el efecto de ciudad fantasma ya es visible, y estamos hablando de edificios antiguos porque los edificios nuevos de clase A lujosos están funcionando relativamente bien. Pero según los expertos, es posible que el propietario del antiguo edificio comercial deba empezar a buscar opciones para convertirlo o demolerlo. La conversión, cuando sea posible, obviamente, definitivamente ayudará mucho a aliviar la escasez de viviendas asequibles. Y hablando de pueblos fantasmas reales, un nuevo estudio que utiliza las tendencias existentes de los últimos 20 años predijo una disminución de la población en miles de ciudades estadounidenses durante los próximos 80 años. Investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago utilizaron unas proyecciones de población para descubrir que para el año 2100 casi la mitad de las 30.000 ciudades de Estados Unidos experimentarán una disminución demográfica. Todo esto por falta de oportunidades del aislamiento que enfrentan y de la falta de vivienda asequible. Estas ciudades podrían enfrentar poco a poco una pérdida de servicios básicos como tránsito, agua potable, electricidad y acceso a Internet. Además, la base impositiva de impuestos cada vez menor afectaría los servicios básicos de la ciudad. Y mientras algunos estados se despoblan, aquí en Florida ocurre todo lo contrario. Florida ha recuperado su estatus de mejor estado para jubilados en el 2024. Y esto es según el último estudio de Wallet Hub, mejores y peores estados para jubilarse. Florida es el estado número 1 en jubilarse para el 2024. El número 2 está a casi 2.000 millas de distancia. Y esto se debe a lo que ya sabemos, la asequibilidad, que consideró factores como el costo de vida y los beneficios fiscales, también a la calidad de vida y atención médica, que consideró la disponibilidad de médicos y la calidad de los hospitales públicos, junto con otras métricas relacionadas con la salud. Y, obviamente, sin duda alguna, del factor clima y las playas. Ahora, si se prefiere las montañas a las playas, Colorado es el segundo mejor estado para jubilados según Wallet Hub. Aunque los residentes de Colorado enfrentan altos impuestos sobre las ventas, los impuestos a la propiedad son más bajos que en otros estados. Y nuestro dato curioso de hoy es de miedo. Es cierto, la Torre Fantasma, este es el nombre, en inglés es The Ghost Tower, en Bangkok, Tailandia. Un edificio bastante creepy que permanece desocupado y abandonado desde 1997 debido a la crisis financiera asiática de esa época. Esperemos no ver esto aquí en Estados Unidos algún día. Para hoy, domingo 28 de enero del 2024, la tasa de interés promedio actual para una hipoteca fija a 30 años es de 6,99%, un punto menos de la semana pasada. Y eso es todo en la actualización de hoy. Espero que tengas una excelente semana por delante y espero poderte ver en la próxima. Bendiciones.